Aunque tu padre, tu madre, tus familiares, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Yo quiero compartir en esta noche este tema: tu actitud determina el cambio. Diga conmigo, mi actitud determina mi cambio. No depende de Dios, depende de usted, depende de mí. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Tu actitud determina el cambio. Gloria a Dios. Dice San Juan capítulo 5 versículo 1 en adelante: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban? El movimiento del agua. Interesante. Porque, escribe Juan, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué interesante que es esto, y para que usted tenga en el corazón esto, Juan escribe que era un ángel, o sea, pone una figura, pero no se veía nada. Esas aguas, si usted va hoy, el estanque de Betesda es uno de los lugares turísticos donde lo llevan a la gente también a ver dónde Jesús sanó al paralítico, y todavía está ese estanque. Es una cosa como una fuente, y de tanto en tanto el agua se movía. ¿Por qué? Porque eso era un agua que venía por debajo de la roca, de la tierra, de la montaña. Esas aguas que se le llama agua viva. Por eso que se movía, ¿no? Porque de tanto en tanto pegaba el sacudón y se movía. Y la gente pensaba que si el que se metía primero, se sanaba. Ellos creían en eso. Por eso cuando Jesús habla de la fe, le dice a los discípulos: tengan fe en Dios. La gente esa tenía fe ¿en quién? En el movimiento del agua. Lo tengo acá. Entonces, sigue diciendo el relato: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, ¿cuántas veces a usted le hicieron una pregunta y usted contestó con se fue por las ramas? No te estoy preguntando eso, yo te estoy preguntando que me ha pasado muchas veces que he preguntado a los hermanos: hermano, ¿por qué? No, pero usted no sabe que aquel... No, te estoy preguntando si estás bien. Mamá, contéstame eso. Ya empezamos con ¿cómo es esto? Las excusas y un montón de cosas, ¿no? Yo cuando empiezan a hablar, te estoy preguntando, ¿qué pasó? No me cuentes todo, simplemente eso. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser
sano. ¿Y cuál fue la respuesta del enfermo? Oh, Señor, claro que quiero ser sano, pero cuando el agua se mueve, yo no tengo quien me tire en el agua ahí. Dígale al que tiene a su lado, con esa actitud, nunca vas a cambiar tu vida. Hola. ¿Lo tengo acá? ¿Puede decir conmigo, con esa actitud no voy a cambiar nada? Jesús le dijo, présteme atención, más que decirle, le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Qué interesante, este hombre, 38 años, siendo víctima de una circunstancia. ¿O no es así? ¿Cuál era la circunstancia? La enfermedad y que no tenía nadie que lo meta. La circunstancia que vivía durante 38 años. Un problema. Durante 38 años ese hombre fue víctima de una circunstancia. Hoy, en la actualidad, tenemos realmente una sociedad promovida a tener una mentalidad de víctima. De hecho, se hace política con el victimismo. Ya no tenés culpa de nada. O sea, lo que te pasa no es culpa tuya, es culpa del otro. Me va mal porque me va de esta manera, estoy triste porque no hicieron esta. Tenemos un espíritu de víctima. El paralítico estuvo 38 años siendo víctima de una circunstancia. En un instante así fue. Jesús dijo, deja de ser víctima. Y le cambió la vida, ¿o no le cambió la vida? Mírelo al que tiene a su lado y hágale así. Que Jesús cambie. ¿Sabe que había un cómico que decía, cambia papá? No me acuerdo quién era, pero decía, cambia papá. No, mírelo al que tiene a su lado y dígale, cambia papá. Por favor. Hoy vivimos en una sociedad promovida a tener una mentalidad de víctima. Y la mentalidad de víctima es echarle la culpa al otro. Fíjese en la política, cuando alguien prepara realmente un mensaje político. Aquí, porque el otro no hizo esto, porque el otro no hizo. A nosotros no nos importa qué hizo el otro. A ver, ¿qué vas a hacer vos? ¿Lo tengo acá? Entonces, generalmente, en la iglesia pasa esto, bueno, si lo hacen todos, yo también lo hago. Y te va a ir como a todos les va, si no cambias. La culpa siempre la tiene el otro. Cuando yo me siento víctima de una circunstancia, cuando yo soy víctima de esa circunstancia, la culpa ¿quién la tiene? El otro. Me va mal por el otro. Soy así por el otro. Decía una canción de una conocida cantante, soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, sos rebelde porque vos sos rebelde. No porque el mundo te hizo rebelde. ¿Me sigue? Y esto es algo que tenemos que cambiar. Cambiar el espíritu de víctima para empezar a ser gente de cambio. Usted y yo fuimos llamados a ser agentes de cambio.
Y el agente de cambio nunca puede tener un espíritu de víctima, porque cuando vos tenés un espíritu de víctima siempre le vas a echar la culpa al otro. ¿Lo tengo acá? Eso es más que importante, mucho más que importante. ¿Cuántos se acuerdan de Adán y Eva? Adán y Eva pecaron. Ahora, la pregunta es, si Dios es tan misericordioso y tan bondadoso, ¿por qué no los perdonó? Que los echó del paraíso. Y encima puso un ángel con una espada dando vuelta, ¿viste? Si llega a venir, te corta la espada. No le permitió entrar más. Ahora, si Dios es tan misericordioso y tan bondadoso, ¿por qué no los perdonó? Primer punto. Ellos se sintieron víctimas de la circunstancia y le echaron la culpa al otro. Cuando vino a Adán y le dijo: Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste me hizo pecar. Cuando Dios fue a la mujer le dijo: la serpiente me hizo pecar. Nunca reconocieron que ellos desobedecieron. Y por eso no fueron perdonados. Si no obedeces, no hay perdón, mi hermano. Hola. Es algo que tenemos que aprender en este tiempo, por favor. Es hora que cambiemos, hermano. Es hora de que entendamos que nuestra circunstancia va a cambiar cuando nosotros dejemos de ser víctimas y le obedezcamos a Dios. Y cuando a mí me dicen: pastor, yo le obedezco a Dios. A usted no, pero a Dios sí. Si vos no me obedeces a mí, a Dios menos le estás obedeciendo. Al contrario, eso es un espíritu de rebeldía. Y el espíritu de rebeldía nunca es bendecido por Dios. ¿Lo tengo acá? A lo mejor es fuerte la palabra, pero usted y yo tenemos que entender que fuimos llamados por Dios para ser agentes de cambio. Hay mucha gente que te está esperando. Claro, tengo esta situación, tengo aquella situación. La vas a seguir teniendo si no obedeces a Dios, si no lo servís a Dios. Y usted, cuando aprenda a servir a Dios, va a ver cómo sus situaciones van a empezar a cambiar. ¿Lo tengo acá? ¿Lo tengo? A los que me están escuchando por YouTube. Esto es una realidad, mi hermano, mi hermana. Es una realidad. Cuando yo soy víctima de una circunstancia, siempre le voy a echar la culpa al otro. Pastor, ¿qué quiere? ¿Que no reaccione así? Si me hizo saltar el indio. Como digo siempre, ¿no? ¿Crucificaste el viejo hombre? Sí, crucifiqué. Bueno, crucifica también el indio. Porque a veces el que se baja de la cruz es el indio. Y el que te salta es el indio. Y el indio está rebelde. Y el indio está desobediente. Y el indio no te deja cambiar. Mire a alguien y dígale: crucifica al indio. En ninguna parte de la Biblia, y yo siempre me pregunté, porque mucha gente dice: allá en el cielo estará Adán y Eva. Y es la pregunta que mucha gente nos hace, ¿no? Y yo no, hasta que Dios me habla a través de este mensaje, y yo veo, porque la pregunta es: siendo Dios un Dios misericordioso, bondadoso, que nos ama tanto, ¿cómo no los perdonó? Porque ellos le echaron la culpa a otros. En ninguna parte de la Biblia dice que ellos se arrepintieron. Y sin arrepentimiento, nadie es perdonado. Diga conmigo: sin arrepentimiento, nadie es perdonado. Y arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Hola. No es con decir lindas palabras. Arrepentimiento. Ahora, ¿por qué ellos no se arrepintieron?
primero y principal porque se sintieron víctimas de las circunstancias. Esta mujer, ¿qué me hizo? Cuando te mandaste una macana, yo nunca voy a olvidar, y espero que usted lo tome con mucha delicadeza esto, porque lo quiero tratar con mucha delicadeza. En mi oficina, hablando con un matrimonio donde él había engañado a su esposa, yo dije, ¿por qué lo hiciste? Fue la pregunta. Porque ella hizo y esto y aquello y lo otro, y ella no me da, y yo como aquellos que dicen, si no lo encuentra en casa, lo va a buscar afuera. Es lo que dice el hombre humanista, el hombre sin Dios. Porque si no lo encontré en casa, a ver, examínate vos qué está pasando, que no estás haciendo que eso cambie. Hola. Y cuando la mujer engaña al hombre, no es porque el hombre la trata mal, no le da dinero, porque en otra oportunidad, termino esto, y ya le voy a contar la otra. En esta oportunidad le dije, así que porque ella es mala, porque ella no te da, porque ella es, por eso le engañé. O sea, le di la nueva oportunidad de que se arrepienta. Sí, porque ella... Entonces sentí una voz que me dijo, no sigas hablando, porque nunca se va a arrepentir. Y me quedé y dije, bueno, vamos a orar, muchachos. Puedo asegurarle, hasta el día de hoy, las cosas no han cambiado. Y esto yo le estoy hablando de hace... Muchos de ustedes, creo que la mayoría de los que están acá no estaban cuando ocurrió eso. Entonces, en Rosario ocurrió en una de las consejerías de mi pastor con el tema del Club 700, viene un matrimonio y tenían problema entre ellos. Y entonces la mujer tenía problema con el marido. Entonces el pastor le pregunta a la mujer, decime una cosa, ¿él no trabaja? Sí, trabaja. ¿Él no te da para la comida? Sí, yo recibo todo el sueldo. Ajá. ¿Y él te trata mal? No. ¿Él te grita? No. ¿Y entonces qué es lo que te molesta? Entonces el pastor dice, mientras hablaba y decía le daba estos consejos, le decía, decile a tu marido que lo querés. Y ella se daba vuelta y le decía, te quiero. Y seguían hablando y el pastor le decía, decile a tu marido que lo querés. Te quiero. Y en un momento el marido lo para al pastor y le dice, pastor, gracias por poner toda la fuerza, toda la voluntad para que esto cambie. Pero ella me está diciendo que me quiere porque usted le dice. A mí me gustaría que ella me diga, te quiero por ella, no porque usted se lo dijo. Hay personas que dicen amar a Dios porque el pastor le dice amar a Dios. Hay personas que se portan bien porque el pastor le dijo, si no te portás bien te va a ir mal. Entonces pero usted no lo hace de corazón realmente. Entonces no puede haber nunca un cambio. Ruego a Dios que por el Espíritu esté entendiendo esto. Arrepentimiento, y présteme atención sobre esta palabra, arrepentimiento comienza con una actitud. Arrepentimiento no es decir me arrepiento. Perdón no significa decir te perdono, sino arrepentimiento comienza con una actitud de no volver a hacer lo que hiciste mal. Entonces Dios te va a dar una nueva oportunidad para que vivas una vida quieta y reposada, siguiéndolo a Él. Dios, cambia mi vida, por favor. ¿Cuántas veces
fue tu expresión delante de Dios? Dios, cambia mi vida, por favor. No voy a hacer levantar la mano a nadie, pero sé, y no me haga que lo señale, que usted una vez le dijo, Señor, cambiame la vida, y llorando se lo dijiste. Yo te voy a responder. Y Dios te respondió, estoy esperando que me obedezcas. Estoy esperando que me obedezcas. El milagro no se encuentra en un ángel que agite el agua. El milagro se encuentra en el obedecimiento. 38 años, víctima de su circunstancia, el paralítico. Cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dijo? Señor, mientras agita el agua, no tengo quien me meta adentro. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Quieres ser sano? Simple. Ahora, cuando Jesús le da una orden, levántate, toma tu lecho y anda, ¿qué ocurrió? El milagro. ¿Por qué? Porque el hombre se levantó. Porque no puede haber milagro si no hay obediencia. Por más que se agiten las aguas, por más que haya personas que te digan te va a ir bien, por más que haya profetas que te digan tu vida va a ser linda, no importa lo que hagas, seguí adelante, porque hay gente que quiere esas cositas que no le cambian la vida. Es hora de que usted y yo aprendamos a obedecer, porque en la obediencia está el cambio, en la obediencia está el milagro. La pesca milagrosa, ¿por qué ocurrió? ¿Cuántos se acuerdan de la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5? Note algo, que Jesús venía caminando por el mar y una multitud lo seguía y él le tenía que enseñar a la multitud, y dice Jesús que vio 2 barcas, pero se subió a la de Pedro y le dice, remá mar adentro, porque yo necesito hablarle. ¿Y qué hizo? Le prestó la barca, le corrió a la barca. ¿Está bien acá el micrófono? O sea que probaron sonido ahí con el Señor, ¿no? Porque eso, si usted no sabe, el agua hace como un amplificador, ¿no? Y es importante, es impresionante, ¿no? El cómo hace de amplificador. Usted habla normal y se escucha, todo lo escucha. Y después, escuchen, después que terminó de enseñar, ¿qué le dijo a Pedro? Rema mar adentro. ¿Y qué hizo Pedro? Remó mar adentro. Diga conmigo, obedeció. Sin obediencia no hay milagro. Por más que usted diga que tiene fe, el que tiene fe obedece. Mírelo al que tiene a su lado y diga, el que tiene fe obedece. Hola. Dígale al que tiene a su lado, te están hablando, no mires para otro lado. Usted que me está viendo, no mire para otro lado, Dios le está hablando. Cuando le dijo remá mar adentro, él remó mar adentro. Ahora, cuando el Señor le dijo, tirá la red a la derecha, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, toda la noche, ¿no? O sea que fue en ese momento víctima de la circunstancia. Había pescado toda la noche, la circunstancia era que no había pescado. Pero cambió el chip. Diga conmigo, cambió el chip. Y dijo, Señor, pero en tu palabra la voy a echar. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, esta noche cambia el chip. Y vas a ver el milagro. Y vas a ver cuántos peces vas a recoger.
Y vas a ver cuánta sanidad va a haber. Y vas a ver cuánta prosperidad va a haber. Cuando cambies el chip. Cuando cambies el chip y empieces a obedecer a la palabra de Dios. Deja de ser víctima de tu circunstancia. Con tu fe cambia la circunstancia. Porque Pedro, cuando cambió el chip y le obedeció, cambió la circunstancia. La circunstancia de víctima no le dejó pescar un pescado, pero cuando él le obedeció al Señor, el milagro ocurrió y las cosas comenzaron a cambiar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Siempre hablamos del milagro. Pedro obedeció y a pesar de que él sabía de pesca, algún pastor dijo, algún predicador alguna vez dijo, el que sabía de pesca era Pedro, ahí, ¿o no? Sin embargo, un carpintero le dijo lo que tenía que hacer. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces dijiste, ¿y qué me va a venir a enseñar a mí si yo lo sé? Y más cuando te lo dijo el pastor. Yo no sé. Lo único que sé es que cuando le crees a Dios, las cosas comienzan a cambiar. Muy simple. Muy simple. La actitud tuvo que ver con el milagro, mi hermano. Jesús sabía lo que iba a pasar con la barca de Pedro. Fíjese que dice la Escritura que Jesús conoce a todos los hombres. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, Él también te conoce a vos. Y a veces, mi hermano, no ocurren las cosas porque el Señor conoce cuál va a ser la respuesta que le vas a dar. Deje de ser víctima de las circunstancias. Empiece a cambiarla, teniendo una actitud de obediencia al Señor. Jesús sabía cuál iba a ser el resultado, porque dice que había 2 barcas, pero Jesús se subió a la de Pedro. ¿Por qué no se subió a la otra? Porque él sabía cuál iba a ser la actitud de Pedro. Y la actitud de Pedro era de obediencia. Porque él nos llama a gente sabia. Él nos llama a gente entendida. Él llama a gente del vulgo y sin letra, gente que no sabe nada, pero porque a Dios no le importa que sepas. A Dios le importa que le obedezcas. Porque cuando hay una persona que obedece, Dios lo puede cambiar. Pero cuando una persona se la sabe toda, es difícil que le entre una bala. No, pero no sabe. No, pero. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, deja de peros. Cambia de actitud. Cambia el chip, como lo hizo Pedro. Amén. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, porque fíjese que cómo termina este relato. Recogieron un montón de pescados, ¿o no? Lo trajeron a la orilla y dice que dejándolo todo, lo siguieron. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, Dios sabe si lo vas a seguir. Pero pastor, si yo vengo todos los domingos, no estoy hablando de que vengas a la iglesia, estoy hablando de seguir al Señor. Cuando yo sigo al Señor, le obedezco al Señor, y porque le obedezco vienen los milagros. No sé si me está entendiendo algo, dígame amén, por favor. Si quiere cambiar la circunstancia, es hora de arrepentimiento, es hora de cambiar de manera de pensar. Es hora de empezar a obedecer a la palabra de Dios. Entonces las cosas van a cambiar. Cuando usted pone
Cuando usted pone los pretextos delante del Señor, su vida nunca va a cambiar. Porque usted se hace víctima de la circunstancia. ¿Por qué no viniste a la reunión? ¿Por qué no viniste a servir al Señor? No, porque usted sabe que... Víctima de la situación. En vez de decir, no tenía ganas, pero me arrepiento, yo lo voy a seguir a Jesús. Jesús está llamando gente en este tiempo, ¿sabía usted? Porque se cumple la palabra. Dijo Dios, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, porque son pocos los obreros que hay. Y un pastor en una oportunidad dijo, son pocos y flojos los que estamos. Es hora de cambiar. Es hora de decir, Señor, acá estoy. Voy a cambiar circunstancias. Pero tu circunstancia no cambiará a menos que le obedezcas. Solo si te haces responsable de tu circunstancia, tendrás poder para cambiarla. No levante las manos, por favor, ahora. Pero esta pregunta también es para los que están allí viéndonos por YouTube. ¿Cuántas veces dijiste, quiero que esto cambie? ¿Cuántas veces dijiste, quiero que esto cambie? Por eso hablé que hace personas que hace mucho tiempo que tienen este problema. Y mucho tiempo estás diciendo, Señor, quiero que esto cambie. Quiero que mi vida cambie, quiero que mi situación, quiero que mi cambie. La circunstancia no va a cambiar hasta que vos no tomes la decisión de tener un espíritu de arrepentimiento. Reconocer que la circunstancia que estás viviendo, el único responsable, la única responsable, sos vos. Y no estoy hablando de echarse la culpa, porque si no terminaremos diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa. Como antes cuando íbamos. ¿Cuánto fue allá al tránsito? Ahí en Blas Parera, y empezó por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa. Y después se mojaba los deditos en agua bendita y se... Por mí, no estoy hablando de culpa, de echarte culpa. Estoy diciendo, reconocer que la circunstancia que estás viviendo no es la que te mete tristeza a vos. Lo que te mete tristeza a vos es desobedecerle a Dios. Porque cuando yo comienzo a obedecer a Dios, las cosas comienzan a cambiar. Lo tengo acá y estoy terminando el mensaje. Solo si te haces responsable de tu circunstancia. Acuérdese de Adán y Eva. Ellos se hicieron responsables de su circunstancia. No, le echaron la culpa ¿a quién? Al otro. Y mientras le eches la culpa al otro, estás siendo víctima de esa circunstancia. Si te va mal, no es por el pastor. Si te va mal, no es por la pastora. Si te va mal, no es por la iglesia. Mucha gente se van de una iglesia porque dicen, no tienen amor para conmigo, no me ayudan, no están. Y la pregunta del millón es, ¿vos obedecés? No, hay gente que se van porque no le gusta obedecer. No sé si me está entendiendo. En vez de obedecer, me voy a otro lado. Y uno después sabe que va a otro lado, y después va a otro lado, y después va a otro lado. ¿Por qué? Porque no le gusta obedecer. Que te vayas de una iglesia a otra iglesia no cambia circunstancias. Que te vayas de una iglesia a otra iglesia que tiene más gente o que tiene más poder, entre comillas, no cambia tu circunstancia. ¿Por qué? Porque sos vos el que tenés que cambiar, no la iglesia. Hola, no me gusta cambiar a mí, por eso me voy a otra iglesia a ver si... Y por eso viven de iglesia en iglesia. No es la iglesia, no es el pastor,
no son los hermanos, no son las hermanas, soy yo. Cuando reconozco, cuando me hago responsable de la circunstancia, entonces voy a tener el poder para cambiar. Y ese poder, ¿sabe qué se llama? Gracias y Espíritu Santo. Gracia es un regalo inmerecido. Y el Espíritu Santo trata con tu espíritu, no con tu carne. El domingo pasado les dije cómo era la cosa nuestra. La cosa nostra, dijo una. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo fue? Dios es espíritu. Y Dios creó un espíritu. Y después le puso una estatua. Y para que le funcione el corazón, le pegó un RCP. Sopló aliento de vida en la nariz. Y ¡puf! Pero primero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso Dios no trata con tu carne, no trata con tus emociones. Dios trata con tu espíritu. A Dios no le asusta que estés triste, que llores, que te desesperes. A lo que Dios le impacta más es cuando vos tomás la decisión de obedecerlo. Y cuando vos obedeces a Dios, las cosas comienzan a cambiar en tu vida y las circunstancias comienzan a cambiar porque empezaste a obedecer. Es hora, mi hermano, de que te hagas responsable de tu circunstancia y no te victimices. ¡Ay, pobrecito de mí! ¿Cuántas veces dijiste, no se acuerdan de mí, no me tienen en cuenta? Dígale al que tiene a su lado, si no te tendría en cuenta Dios, no estaría aquí hoy. Hola. Hello. Solo si te haces responsable de tu circunstancia tendrás poder para cambiarla. Y ese poder se llama gracia y Espíritu Santo. Cuando usted depende del Espíritu Santo, cuando usted depende del Espíritu, usted deja de obedecer a las emociones. No estoy diciendo que mates las emociones, porque Jesús nunca en la palabra, en ningún lugar dice que mates las emociones. Matarías el alma. Mata el alma, ¿no? Pero que no te muevan las emociones. Que te mueva el espíritu, porque Dios trata con el espíritu. Cuando te arrepientes, no te arrepientas de corazón, de carne o de palabra. Yo me arrepiento, Señor, pero seguís haciendo lo mismo que antes. Seguís victimizando la circunstancia. Aprenda a cambiar. Que la circunstancia no determine tu felicidad o tu tristeza. Que lo que te determine tu felicidad sea obedecerle a Él. Dejarlo todo por seguirlo a Él. Pedro y los muchachos dejaron todo porque alguien dijo, ¿y qué le vio Jesús a los 12? Que eran del vulgo y sin letra. ¿Qué le vio Jesús? Muy simple, mi hermano, obediencia. Porque cuando Él les dijo, sígueme, ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Tú puedes ser víctima de una circunstancia o cambiarla. Cambiando de actitud, teniendo arrepentimiento, no solo de palabra, sino de actitud. Es hacer, no decir. Yo sirvo al Señor. Pero cuando el Señor te necesita, ¿estás? Porque no podemos servir al Señor cuando nosotros queremos o cuando la circunstancia nos lo permite. Primero el Señor. Y tengo autoridad para decírselo.
porque yo sé lo que es dejar todo por seguir al Señor. Yo dejé trabajo, yo dejé familia, yo dejé amigos, yo dejé deporte, y no porque eso sea pecado, sino porque yo quería seguir al Señor. Y no estoy diciendo que mañana ya no vayas a trabajar. No. Estoy diciendo, cambia de circunstancia. Porque mucha gente deja de trabajar y quiere seguir al Señor, pero en el tiempo que ellos quieren y como ellos quieren. No, se trata de obediencia. ¿Lo tengo acá? Entonces, aprendamos a ser obedientes. Entonces, y solo entonces, tu actitud va a cambiar la circunstancia.